Buenos días, Julio, gracias que estás aquí de nuevo, bienvenido. Carmen, como siempre, con mucho cariño para ti y para tu auditorio. Pues acabo de mencionar algunos temas, ¿en qué punto están? Mira, efectivamente, como dices, el juez establece que deberá de permanecer en prisión preventiva justificada durante todo el proceso. Sin embargo, bueno, nosotros estamos convencidos que tenemos los elementos legales, las armas que nos da la ley para poder acortar este tiempo, por varias razones. Primero, pues porque la resolución que emite el juez en materia de medidas cautelares me parece, pues francamente, abominable, ¿no? Una violación no solo a la Constitución, sino también a los tratados internacionales de los que México tiene celebrado, en la medida de que, bueno, pues la prisión preventiva en el nuevo sistema de justicia penal es solamente lo que se conoce en el ámbito jurídico como una medida de última ratio, es decir, que debe ser la última opción cuando alguna de las otras medidas cautelares, que son muchas, son casi 15 medidas cautelares las que existen, no fuera suficiente para garantizar tres cosas. Uno, que se presente a juicio la imputada, que no ponga en riesgo a las víctimas y que no vaya a obstaculizar el proceso penal. Ninguna de estas está aprobada. Nosotros en la audiencia presentamos del arraigo de Rosario Robles un cúmulo de pruebas, presentamos el FUIFE con la dirección de Coyoacán, las escrituras de esa casa, el pago de la luz, del agua, del teléfono, testigos, entre ellos su hija Mariana, de que ella ha habitado ahí desde hace por lo menos 24 años, que esa casa, bueno, pues es la casa familiar que siempre han habitado, y bueno, pues con todas estas pruebas, que entre ellas documentos públicos, el juez le hizo caso a una sola prueba del propio órgano que está acusando, del propio órgano que solicitó la prisión preventiva justificada, que es la Fiscalía, diciendo que había una licencia con un domicilio distinto al de Coyoacán, que cumple, además, que podría ser incluso una prueba de la defensa, porque cumple con los requisitos de la ley. La ley establece que debe demostrarse el arraigo que tenga en la ciudad del juicio, y en este caso, bueno, pues la licencia era también de la ciudad del juicio, así que bueno, pues era una prueba más, era una prueba adicional de que ella tenía arraigo en la ciudad del juicio, y no como lo quiso ver el juez, de manera que bueno, pues con todas estas irregularidades, nosotros apelaremos para o recurriremos para que se acorte este tiempo de prisión preventiva y sea modificada la medida cautelar, a fin de que se ponga pues otra de las 14 que dicen ahí. En un caso como este, Carmen, en un caso como este, cualquier ciudadano como tú y como yo, tendríamos que estar obligados a ir a firmar una vez al mes. Yo estoy seguro que ninguna otra medida cautelar se hubiera puesto distinta de esa si no fuera Rosario Robles. ¿De dónde salió la información en el inicio de todo esto de que estaría solo 2 meses? Bueno, en que el juez fijó precisamente para el término de esta etapa, digamos, de investigación complementaria, el plazo de 2 meses, de manera que en 2 meses, pues el juez debería estar presentando las pruebas el Ministerio Público debe estar presentando las pruebas y la defensa también, y bueno, pues estar listos para la audiencia de juicio oral. Pero digamos que fue un error haber interpretado que esos 2 meses de plazo para que se termine de integrar por parte de la Fiscalía el caso significaba que ella estaría 2 meses en la cárcel solamente. Sí, así es. O sea, fue una mala interpretación. Es una mala interpretación. Lo que dice el juez y lo dice... menos a lo que va a ocurrir, vaya, ¿no? Sí, a ver, lo que dijo, bueno, pero eso ya lo veremos. Lo que dijo el juez y lo dijo está en su resolutivo es que estará en prisión durante todo el tiempo que dure el proceso, cualquier fecha que sea en que acabe. Exactamente, no está determinada. Entonces, ¿no? Lo de los 2 meses fue una mala información. Exactamente, ¿no? Una mala apreciación, aunque está basada en el término de la investigación. Pero son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas, sí, el proceso pues puede durar un poco más que la investigación complementaria. Bueno, entonces estará ¿no? Rosario Robles en la cárcel hasta el punto en que concluya todo esto y ya veremos en qué termina esta historia. Que la defensa pueda lograr la modificación de las medidas cautelares. ¿Qué es lo que estás aquí diciendo que van a intentar? Estamos haciendo, claro. Por otro lado, bueno, pues también vamos a impugnar al juez, el juez de control, que debería en principio conocer de este cambio de medidas cautelares. Bueno, pues vemos, de acuerdo a lo que se ha manifestado primero, pues
que la propia resolución, ya te lo digo, daba suficiente para una queja al Consejo de la Judicatura. En esa audiencia nos insultó, nos dijo tramposos, nos dijo cínicos, nos dijo que era una burla la defensa que estamos presentando, nos cayó en las ocasiones en que teníamos derecho a usar la palabra, y bueno, pues finalmente todas estas violaciones y prácticamente groserías y amenazas, incluso durante el proceso, bueno, pues eran motivo de una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, que yo le estimo procedente. Pero si a eso le sumas esta situación de que pues esta defensa se entera a través de los medios de comunicación, específicamente de la declaración en Twitter que hace la propia Dolores Padierna, en el sentido de que el juez es su sobrino, de que ella pues es sabido por todos que acusa, aunque sea indemostradamente, pero sí acusa, públicamente lo ha hecho, a Rosario Robles de ser la culpable de que su marido haya estado en prisión. Y bueno, pues el juez incluso dedica, según bien los propios medios, su tesis profesional a su tía, con la que, pues por lo que veo, lo vincula un vínculo de cariño, de amor, que por lo menos debió haberlo hecho excusarse del conocimiento de este caso. Tenía una causa legal de impedimento para conocer de este asunto, y no lo hizo, y eso constituye también, Carmen, un delito. El artículo 225 del Código Penal señala como delito precisamente conocer de un caso, un juez que conozca de un caso para el que tenga impedimento legal. Y es el caso del juez, que él sí sabía la relación que tenía con Dolores Padierna y que la ocultó a la defensa, y bueno, posteriormente lo ha ocultado incluso a los medios de comunicación, evadiéndolos rutinariamente, ¿no? Julio, hay varios puntos aquí importantes que te pregunto. ¿Van a ir contra el juez formalmente ante la judicatura? ¿Cuál es el procedimiento judicial que van a hacer? Sí, nosotros vamos a presentar una queja hoy mismo. Ayer interrumpimos la presentación, te digo que con lo que teníamos ya era suficiente para presentar una queja. Sin embargo, bueno, pues cuando salió a la luz esta versión, pues la interrumpimos para agregarle todos estos datos que tienen que ver con el parentesco del juez y la incompatibilidad del juez en el proceso, el hecho de que debió excusarse el juez y que tiene impedimento legal además para conocer de este asunto. Y hoy estaremos presentando esta queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por los actos del juez que bueno, pues derivaron en una injusta y arbitraria y contraria a las normas internacionales, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta resolución que establece la prisión preventiva justificada prácticamente sin bases para ello, ¿no? Una parte, abogado, de lo que se destaca, pues ahora que se van conociendo los detalles precisamente de la audiencia, es que se requirió a la Fiscalía General de la República para que determine si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Curibreña por lo que serían omisiones pues que se le imputan a tu representada. Sí, el juez, erigiéndose también en fiscal, cosa que está prohibida por la ley, el juez no puede recabar pruebas en este nuevo sistema, que uno de sus principios es precisamente ser un sistema controversial, es decir, que sea un sistema de dos partes, en donde el juez solamente funja como árbitro. Pero en este caso, pues al estilo de los jueces españoles, en especial del juez Garzón, pues se erige en fiscal el propio juez y le solicita de manera ilegal a la defensa que entregue documentación. Y no es por la documentación, porque esa nosotros mismos la exhibimos en el proceso, fue una prueba de nosotros. ¿Es lo que llamó el juez Joyita? Es lo que llamó el juez Joyita, que es otra de los sarcasmos que utilizó el juez. Y bueno, pues ante eso nosotros como defensa, aunque ese documento lo hubiésemos presentado nosotros como prueba en su momento, no podemos permitir que un juez nos obligue a presentar tal documento. No lo podemos permitir porque es contrario a derecho, y al ratito pues nos va a pedir que haga una declaración confesando o que exhibamos otro tipo de pruebas que solamente podremos ofrecer la defensa, que tenemos libertad probatoria, ¿no? Pero, a ver, ustedes lo habían ofrecido, es el acta entrega, ¿no? Entrega... es el acta entrega. El acta entrega es el acta donde Rosario Robles, como secretaria de Sedesol, le entrega a José Antonio Meade, pues, los trastos de la Sedesol para que conozca todo lo que ocurría. Y bueno, ¿ahora qué va a pasar con eso? ¿Lo van a entregar? El juez dice... está enterado del Ministerio Público en los términos que ya lo tienen, entonces, bueno, si ya dice... lo tiene desde las audiencias. Sin embargo... Pero entonces aquí el tema es... Quiere que le entregue una copia certificada de ese documento.
Eso es lo que pide el juez. ¿Y lo van a hacer? Una copia simple. Si nosotros buscamos los cauces legales para impedirlo, y no por el documento en sí. Pero entonces, ¿para qué lo vas a impedir si ya lo habías entregado? Porque no es decir, por un principio de resistencia de la defensa. No podemos permitir que el juez nos obligue a presentar documentos que esta defensa no quiera presentar. Es un derecho nuestro, y si lo permitimos ahora, pues lo vamos a tener que seguir permitiendo. Y nosotros estamos en contra de esta violación procesal, no por el documento, hasta te mandé copia a ti del documento, de manera que yo no quiero ocultar el documento. Lo subimos al sitio. Es público, ¿sí? O sea, no es una cuestión que tenga que ver con el documento, es un principio de la defensa no permitir que un juez te pida que cometas tú mismo una ilegalidad y que él se esté suplantando al fiscal. Incluso yo creo que el fiscal debe ser el más agraviado con esto, porque el juez está suplantándolo a él, está haciéndole su chamba el juez, cosa que está prohibida por la ley. Aquí el tema es que el juez plantea eso para que se determine, y lo que pregunto es quién determinaría, para que se determine si hay o no una investigación en torno o en contra a José Antonio Meade por las mismas presuntas omisiones hacia su superior jerárquico, en este caso el presidente. Sí, eso es lo que está haciendo justamente, es decir, está dando instrucciones a la fiscalía, cosa que como ves es ilegal, ¿no? La fiscalía por sí misma no había, señalado a José Antonio Meade de nada, pero con esta información que ustedes entregaron, entonces dice el juez, es una joyita, porque ahí puede ocurrir que se plantee la misma conducta de Rosario Robles cometida probablemente por José Antonio Meade, es decir, omitir decirle a su superior jerárquico, el presidente. Sí, eso dice el juez, cosa que también te digo es ilegal, porque ese es trabajo del Ministerio Público. Yo no digo que no haga su trabajo el Ministerio Público, tiene todas las facultades legales para hacerla. Lo que no puede es obedecerle a un juez en materia de su ámbito exclusivo, ¿no? Ese digamos orden que da el juez tanto a la fiscalía para que inicie una investigación como a la defensa para que entregue documentos es completamente ilegal y agravia tanto a la defensa como a la fiscalía. Aquí hay un tema principalísimo, Julio. Más allá de estos vericuetos legales, el punto es, la exsecretaria Rosario Robles ha afirmado o negado si informó directamente a su superior jerárquico, el presidente de la República, del conjunto de irregularidades y desviaciones que quedaron registradas en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que incluso se convirtieron no solo en observaciones, sino después, en muchos casos, en denuncia formal de la PGR por parte de la auditoría. ¿Está Rosario Robles diciendo si sí o si no le informó de todo esto al presidente? No lo ha dicho. ¿No ha dicho ni sí ni no? ¿Informó o si no le informó? No lo ha dicho hasta este momento. ¿Y lo va a decir? Lo que dijo ella, no lo sé. Lo que sí dijo es que había un canal de comunicación abierto, que es del que también te mandé copia de su declaración, sí, en donde se comunicaba con el presidente a través de la línea Pero eso roja, no me resolvió el asunto. A ver, te voy a decir... No lo ha dicho. No, porque lo que nos mandaste, lo que nos mandaste y publicamos efectivamente es el fragmento donde se explica cómo Rosario Robles se comunicaba directamente con el presidente, que si en sesión, que si en acuerdos, ¿no?, de gabinete, que si de manera directa en la red roja o las diferentes maneras en que tenían de comunicarse. Incluso hay una parte donde ponen en letras mayúsculas, no sé por qué, el nombre de la persona en la presidencia que conectaba a la secretaria con el presidente, pues me imagino que la que le pasaba el teléfono al presidente. Sí, pero eso no resuelve qué le dijo al presidente. Lo que importa no era tanto, bueno, sí importa, pues, dice, con relación al canal de comunicación que se tenía directamente con el titular del Ejecutivo, lo leo, Enrique Peña Nieto, normalmente se establecía a primera mano con las reuniones directas llamadas acuerdos, en reuniones de gabinete que se tenían con el presidente, a través de la línea directa de la oficina de la presidencia, y al final dice, la persona que se encargaba de atender directamente las llamadas que provenían de la red federal era María Eugenia Romero Martínez. Bueno, esos son los canales de comunicación. Lo que importa, Julio, es qué cosa le dijo Rosario Robles al presidente de la República. ¿Fue omisa o no fue omisa en informarle al presidente? Lo que, por cierto, el presidente, desde luego que sabía, si nos atenemos al testimonio del propio auditor de la Federación, el exauditor Portal, que nos dio una entrevista esta semana y contó con mucho detalle cómo él en persona le explicó al presidente. De que el presidente sabía. Aquí el tema es si Rosario por sí misma le informó al presidente.
No lo ha dicho, como ves, la declaración que yo tengo de ella es esa. Pues no es nada, o sea, la declaración de Rosario no dice nada. No dice si le informó o lo informó. Pues es lo que queremos saber. Como defensa, y eso no me lo ha dicho ella, yo sostengo como defensa que no había nada que informarle al presidente de la República, que no había ninguna irregularidad detectada hasta ese momento. A ver, ¿cómo que no había irregularidad? Había informes de la auditoría durante 4 años. Hubo denuncias en la PGR. Estaban los auditores superiores, la Auditoría Superior, señalando desvíos millonarios en Sedesol, en Sedatu, que fueron encabezadas por Rosario. ¿Cómo que no había nada? A ver, hoy por hoy. Hoy mismo. Día de hoy, todas esas auditorías están sub júdice, están siendo materia de integración. ¿Y a poco una secretaria de Estado tiene que esperar a que concluya un proceso para decirle al presidente, oiga? ¿Cómo sabes cuando hay una anomalía? ¿Cómo lo sabes? Pues cuando se decreta que está firme esa anomalía. No me digas eso, abogado. A ver, si yo digo, oye, voy a hacer una arcada en tu hacienda pública, y ya sin oírte, sin vencerte en juicio, ¿yo puedo decir que hay anomalías en tu cuenta, Carmen? No, eso tendrá que ser motivo de un juicio en donde se determine que abogado, no me digas esto, por favor. ¿Esa es la defensa de Rosario? Ninguna averiguación previa hasta este momento, ninguna carpeta de investigación ha concluido en una sentencia condenatoria para nadie. De manera que yo te puedo decir que también están subyúdice esas investigaciones. Pero me estás diciendo, abogado, por lo que te escucho, que la defensa se perfila a plantear que Rosario Robles no tenía por qué informarle a Peña Nieto de nada de esto. Yo estoy convencido que no hay, que esa patraña de la estafa maestra es falsa, que no existe una voluntad conglomerada de varios servidores públicos para defraudar al arca pública, y que realmente es materia de un estudio periodístico, que como estudio periodístico pues merece mi respeto, pero como prueba de que haya ocurrido, pues de ahí hay un gran trecho. Yo sostengo que no existe esta llamada estafa maestra y que no es más que una patraña periodística su existencia, y hasta este momento me ha dado la razón la justicia. Te digo que ninguna de estas auditorías está concluida, ninguna averiguación o carpeta de investigación ha concluido en una sentencia definitiva, de manera que todo esto sigue investigándose, y yo estoy seguro que llegará el momento en que se acredite que no existe, ¿no? Abogado Julio Hernández Barros, esto que acabas de decir, ¿se te atribuye a ti a título personal, sí, o es lo que dice Rosario Robles? Yo he revisado todos los contratos que celebró con artículo primero, la Sedatu y la Sedesol, en los que deja de decirte que no intervino y no ordenó Rosario Robles, y no se le acusa de haber intervenido ni ordenado, no se le acusa de ningún desvío a Rosario Robles o de haber favorecido a una persona, pero los he revisado de todas maneras, y en todos estos casos hay entregables que vamos a exhibirlos en el proceso. En todos estos casos se cumplió con el motivo del contrato, y en nuestro poder obran esos entregables que se hicieron en cada uno de estos contratos. A ver, Julio, ¿esos entregables son los que están en las famosas 65 cajas que llevó Rosario a la Auditoría Superior? Algunos de ellos, otros están en discos duros, otros están en discos de computadora, otros más están en poder de las personas que lo recibieron y que lo hicieron en la propia Sedesol o en Sedatu, y ellos los han entregado en los procesos estos que te digo que están sub júdice. La propia Sedesol y Sedatu ha entregado muchos de estos entregables a la autoridad jurisdiccional. ¿Sabes cómo les llamó a estas 65 cajas que llevó Rosario Robles a la Auditoría Superior el exauditor Portal? No lo sé, pero no se abrieron. Les llamó, no sé ¿sabes qué? Pero no los abrió, Les llamó basura. Sí, nunca las abrió, así que de manera que esas cajas permanecieron cerradas después del sismo, y así cerradas. ¿Pero qué me dices que el auditor le llamó basura? Le llamó basura algo que no vio, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad puede llamarle basura algo que ni siquiera vio, que no examinó, y que de las propias auditorías se ve que no las ha visto? Vaya, ¿no? Cada una de sus auditorías en las que yo he intervenido representando a distintas personas, hemos ido descubriendo que sí están los entregables, y en los casos hemos ido obteniendo resoluciones favorables porque sí están los entregables. Ya él podrá decir misa, lo que tengo yo son pruebas, no dichos, ¿no? ¿Resoluciones favorables en qué años, Julio Hernández Barros? Recientes incluso, ¿no? ¿De qué tan recientes? Del año pasado, por ejemplo, ¿no? ¿En este sexenio o en el anterior? En este sexenio no recuerdo, sí no recuerdo las fechas, ¿no? Como que sí importa, como que sí importa la fecha.
Pues si quieres te hago una reseña de todas las resoluciones favorables que hemos obtenido con mucho gusto, porque no tengo por qué ocultártelo, ni creo que estas resoluciones atiendan a criterios políticos, como sí tengo pruebas, bueno, de que un juez que es pariente de la persona que culpa a Rosario Robles de haber metido a su sobrino, a su marido a la cárcel, sea el que le esté llevando a prisión a ella, ¿no? De eso sí tengo prueba. De otro no tengo por qué ocultártelo, ¿no? Es decir, no recuerdo la fecha de las resoluciones, pero te hago una lista con mucho gusto, como te he prometido siempre, y te lo mando a tu programa, ¿no? Mándanos las resoluciones favorables de estos litigios. ¿Tú mismo has sido abogado de Rosario Robles en estos litigios? ¿Por qué estás involucrado con esto? No, en ninguno de estos litigios. ¿Por qué estás involucrado con esto? A Rosario Robles, algunos de sus, pues como abogado, unos pocos de estos asuntos han caído en mi despacho. Y yo te digo que no deben ser ni un 1% de los asuntos, pero han caído en mi despacho y los he resuelto favorablemente. ¿Y a quién has representado, abogado? Entre otros casos, por ejemplo, a Gustavo Rodríguez, ¿no? Que es del conocimiento público, incluso se hizo público cuando yo lo representé. Gustavo es mi amigo y yo lo defendí a él. Cuéntanos, ¿quién es Gustavo Rodríguez? Gustavo fue una persona que trabajó en la Secretaría, que trabajó en el área de comunicación social y que fue acusado también de que no existían los entregables, vimos que se demostró su existencia, ¿no? ¿Y qué pasó con este caso? Ese caso se cerró, está en una última instancia en el Tribunal Federal de lo Contencioso, de Justicia Administrativa, pero pues se ha demostrado ahí que estaban los entregables, ¿no? Está el tema de... Que además estaban los entregables, no eran una vacilada, ¿no? Entregables serios, pues, ¿no? Bueno, podemos discutir el asunto. Aquí mismo, en términos periodísticos, hemos presentado información muy delicada acerca de testimonios, información de la cual tuvimos acceso en su momento respecto a cómo hay que decir la palabra, fabricaron esos entregables. Hay toda una investigación al respecto que ya incluso la Fiscalía General de la República está realizando. Sabemos, porque se ha publicado así, que 10 domicilios están siendo, identificados como los lugares donde se habrían, déjame usar la palabra de nuevo, fabricando estos presuntos entregables para hacer frente a los procesos de auditoría. De eso también tendrá que resolver la Fiscalía General de la República, porque, claro que sí, porque hay denuncia y porque hay información muy delicada, muy contraria a lo que nos dices, abogado. Bueno, es una versión que están investigando. Hasta este momento no hay nada concreto sobre eso, ¿no? Es decir, ¿por qué tendría que tener más razón lo que tú me dices que estoy investigando, solo investigando, que lo que yo te digo que estoy investigando, ¿no? Cuando tengamos una resolución firme en ese sentido, bueno, pues te daré la razón, ¿no? O tú me la darás a mí. Pero este es lo que tú dices, está en una etapa de investigación, no hay nada concluyente. En este momento, las acusaciones a Rosario Robles se reducen ¿a qué específicamente, abogado? A ella no se le acusa de desviar fondos, no se le acusa de haber intervenido en algún contrato, no se le acusa de haber instruido a alguien a hacer algún contrato. A ella se le acusa de que 3 personas que ahora sabemos son testigos que van a obtener alguna ventaja de la Fiscalía por su declaración, han manifestado que le informaron que había algunas anomalías, sin precisar cuáles, en las auditorías que estaba practicándose, y que de eso así ambiguo, abstracto, genérico, no informó al presidente de la República. De eso se le acusa. Solo de eso. No se le acusa de haber omitido al presidente el contenido de las auditorías y de las denuncias ante la PGR por parte de la Auditoría Federal Superior de la Federación. No, se le acusa simplemente de que esas anomalías que dicen estos testigos, genéricas, que pusieron en conocimiento de Rosario Robles, algunas de forma verbal, no se las comunicó al presidente de la República. ¿Y qué tipo de anomalías dijeron estas personas? Así, genéricas. ¿Cómo es genéricos, abogado? Es decir, que había algunas anomalías en las auditorías que se estaban practicando y que se las comentaron en un escrito a la secretaria Rosario Robles, otros que se las comentaron en una junta que tuvieron a la secretaria Rosario Robles. Eso es lo que ellos dicen. Y ya el Ministerio Público endereza la acusación diciendo que ella no le comentó al presidente de la República estas anomalías. ¿Se tiene conocimiento de quiénes son estas 3 personas? Sí se tiene. Es público quiénes son. Aquí no tengo a la mano el expediente, pero sí es público. Bueno.
Bueno, regresamos, Julio, abogado, a esta conversación. Se cortó la llamada y bueno, la estamos retomando, cosa que te agradezco. Y aquí estaba platicando en el corte, Julio, con Analía Pérez Mendoza y con Fabricio Mejía, que están esperando su turno para entrar a este espacio en la mesa que tenemos todos los viernes. Y déjame retomar el hilo porque Fabricio me estaba aquí planteando, dice, a ver, entendimos bien de que Julio dijo que Rosario Robles no tenía por qué informarle al presidente sobre las auditorías que la Auditoría Superior de la Federación estaba haciendo sobre estos presuntos desvíos millonarios. ¿Eso fue lo que dijiste? Sí, porque te digo que hoy por hoy esas auditorías no han quedado firmes, ninguna de ellas. Esas auditorías siguen solventándose. Las auditorías son momentos preliminares en donde se detectan algunas irregularidades, que hay momentos para solventarlas. A ver, faltó aquí esto, faltó lo otro, por favor, entrégamelo, ¿no? Y en ese proceso están todas. Pero Julio, es que ese es el tema. A ver, sinceramente, ¿tú crees que es creíble lo que nos estás diciendo? ¿Tú crees que es creíble? A ver, déjame te termino la idea. Déjame terminarte la idea. ¿Tú crees que es creíble que una secretaria de Estado podía no decirle a su superior jerárquico, el presidente de la República, oiga, presidente, las auditorías que nos han hecho, no en uno, no en dos, estamos hablando de 4 años de auditorías, 4 años de revisión de la cuenta pública, 4 años en donde hubo un montón de observaciones y que hubo no solo observaciones, algunas solventadas, otras muchas no solventadas, que se tradujeron en denuncias formales ante la Procuraduría General de la República por presuntos desvíos multimillonarios? ¿De verdad crees que podemos creer que la secretaria no tenía que decirle al presidente, amén de que ya sabemos que el presidente lo sabía porque el auditor se lo dijo directamente, pero aquí estamos hablando de si tuvo o no omisión la secretaria respecto a estos temas? Yo te puedo decir, y esa es materia del juicio, que ninguna de estas anomalías está probada hoy por hoy. ¿Por qué no creer esa parte que te estoy diciendo? Es decir, no, lo que no creo es que no tenía obligación de decirle al presidente. Hoy era parte del trabajo de una secretaría. Te voy a decir que la Secretaría de Sedesol y de Sedato es de las secretarías del gobierno federal que menos observaciones han tenido por parte de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Pero de qué tamaño son las que tienen? No son cuantitativas, ni siquiera para el presupuesto de las secretarías, ni con respecto a otras. A ver, Julio, ¿no? Aquí hay una diferencia de cálculos. La Fiscalía está imputando, señalando responsabilidades por un monto superior a los 5,000 millones de pesos. Si le preguntas a los que hicieron las auditorías, a Buchaín y a Portal, uno te dice 7,500 millones y otra 7,600. Entre 5,000 y 7,600 millones de pesos se presume de desvíos, Julio, no son cacahuates. Son desvíos. Y ya podrían ser presuntos desvíos, ponle la palabra presuntos desvíos, pero es una burrada de dinero, no son cacahuates. No digo que sean cacahuates, yo lo que digo es que está indemostrado que sea cierto, ¿no? Bueno, eso, estamos en proceso, pero el tema aquí es si la secretaria Robles tenía o no que informarle al presidente directamente de esto. Yo considero que no. ¿Están protegiendo a Peña ustedes? Yo no tengo ningún interés no lo conozco, pues. Pero ella sí. Yo no tengo ningún interés, francamente, en proteger al presidente Peña. Yo te digo lo que hay en la carpeta de investigación. ¿Pero Rosario estaría interesada en proteger a Peña? Yo no creo que esté interesada en proteger a Peña. Es que esa idea dan, Julio. Francamente lo digo, no lo creo, ¿no? Es decir, ¿por qué va a estar interesada en proteger a Peña si la Fiscalía es la encargada de hacer la averiguación y no le hace ninguna imputación a Peña? ¿Por qué si la Fiscalía no le hace imputaciones a Peña, ella tendría que estar interesada en protegerlo? Pero llama la atención que nos estén diciendo que ella no tenía por qué informarle al presidente de todo esto. Es muy sorprendente, Julio. Es muy prematuro decirte, pero tú podrás entender que en ninguna de esas acusaciones que le hacen, ninguna de las auditorías y ninguna de las averiguaciones sobre las carpetas de investigación que hay han concluido. Entonces, pues en eso sigue, en investigación, en datos preliminares, en suposiciones, en probabilidades.
Bueno, y tendríamos derecho los mexicanos a preguntarnos por qué no han concluido esas investigaciones. Eso sí, eso Entre otras cosas, al auditor y al fiscal, ¿no? A ver, el auditor hizo su chamba y presentó las denuncias, y la Procuraduría General de la República el gobierno de Peña Nieto es la que tendría que explicar por qué no prosperaron y por qué nos investigaron y por qué seguimos en este momento, después de todos estos años, sin que esté resuelto el tema. Hoy hay una fiscalía autónoma, hoy hay una nueva circunstancia, y esas auditorías que se convirtieron en denuncias hoy están reviviendo en este nuevo contexto, pero tenían que haber sido resueltas por una procuraduría que, me temo, no movió un dedo. Pues habría que preguntárselos, digo, yo no tengo inconveniente en que se le pregunte, pero la realidad es que así es, ¿no? Hoy por hoy no hay ninguna sentencia ejecutoriada por esos hechos, ¿no? Y bueno, entonces, ¿por qué hemos de suponer que son reales, no? Cuando los haya en esta Fiscalía Autónoma, bueno, pues entonces cambiaremos de opinión, ¿no? Pero no los hay hoy por hoy. En este momento, Julio, entonces, nos estás diciendo que Rosario Robles no ha asumido postura legal sobre si informó o no informó al presidente. No informó. Exactamente. Ella no me ha dicho y no ha dicho ante el juez si informó o no informó al presidente. Pero tú, como su defensa, estás diciendo que no tenía por qué informarle. Además, pero esa es cosa mía. No, pero tú hablas por Rosario, ¿sí? O sea, lo que digas tú es Rosario. La defensa de Rosario establece, no, por supuesto que no, te lo dices. No, bueno, entonces hazme la aclaración, porque nosotros entendemos que la defensa de Rosario está en sintonía con Rosario. Ella no tenía que haber informado. No era una anomalía que debía informarse, no había, porque dice ahí que se trate de una probable daño al erario público, pues todavía no es probable si se están solventando esas auditorías, ¿no? Oye, Julio, a ver, déjame hacer un alto en el camino, ya más allá del tema, desde luego el tema jurídico es fundamental, pero a ver, déjame decirte una cosa. ¿Qué me dices tú cuando vemos que el exauditor Juan Manuel Portal nos confirma esta semana en una entrevista una escena que es muy importante en toda esta historia? A ver, dice Juan Manuel Portal que después de antecedentes XY, tiene una reunión de algo así como 50 minutos con el presidente de la República. Y antes de esa reunión tuvo un pequeño diálogo con el presidente de la República en un acto público donde el presidente le dijo, oiga, ¿cómo está, auditor? ¿Cómo van las cosas? Y dijo, pues preocupado. ¿Por qué? Pues por el tema Veracruz y Rosario. A partir de ese comentario es que finalmente tiene un encuentro con el presidente Peña Nieto de 50 minutos donde le explica detalladamente la mecánica, los montos, los posibles responsables de estos posibles o presuntos desvíos millonarios. El presidente, dice Portal, pide papel y pluma, hace anotaciones y en algún momento cuando le explica Portal todo esto de lo que estamos hablando, el presidente Peña Nieto le dice ¡qué barbaridad! Exclama esta frase para dar cuenta de la gravedad de los hechos. ¿Qué me dices, Julio, de una cosa así? ¿Qué te puedo decir? Es decir, no es información que te tenga yo que comentar. Realmente no tengo conocimiento de esa información, no está agregada al proceso. Como no está en el expediente, no existe. Es decir, no está agregada al proceso. A ella no se le acusa de ningún desvío, no se le acusa de haber tomado ningún dinero para sí, no se le acusa de haber favorecido a nadie. ¿Qué quieres que te diga? Que me diga si en otra fase puede ocurrir lo que no ha ocurrido, es decir, que se le acuse de otras cosas. Sé. Yo espero que no. Bueno, entiendo que esperas que no porque eres su abogado, pero no, judicialmente podría ocurrir. No por eso, sino porque tengo pruebas de que no ha ocurrido eso. Tengo pruebas de que ella ninguna intervención tiene en la... Es decir, son dos cosas distintas. Una, que de esos contratos no haya nada irregular, uno. Y dos, que en esos contratos lo haya o no lo haya, cosa que realmente esta defensa no le interesa mayormente, lo haya o no lo haya. Ella no participó, ¿sí? No participó de ninguna manera. No dio instrucciones, no celebró ningún contrato. Pero era la secretaria, o sea, no se enteró de nada de lo que era responsable finalmente. Tiene una obligación legal. Cada servidor público tiene sus funciones y hay un reglamento. ¿Y cómo qué hacía entonces la secretaria?
Pues, es la encargada de dictar las políticas públicas en materia de desarrollo social y de o su en materia de cumplimiento. desarrollo urbano, ¿no? A ver, es la encargada de dictar las políticas, es la encargada de que se cumplan las políticas, es la encargada de cuidar el presupuesto pero no que es le la encargada toca. de administrar la Secretaría, no es la encargada de ordenar que se celebren contratos. Cada servidor público, de acuerdo con la ley orgánica, tiene sus funciones asignadas. Cada uno lee la ley orgánica, lee el reglamento interior, y por ahí podrán ver cada servidor público qué facultades tiene, qué obligaciones tiene conforme a la ley. Están muy claritas, y ella no celebró ninguno de estos contratos, no instruyó a nadie para que se le hagan. Es propio de la Secretaría, bueno, pues realizarlos para el normal desarrollo, pero cada servidor público tiene la obligación de hacer su trabajo. Yo creí que los secretarios tenían bastantes más responsabilidades. Lo mismo piensa la Fiscalía General, que le imputa. Sí, la Fiscalía no le imputa que ella hubiera hecho ninguna de estas conductas, de haber celebrado contratos, de haber desviado fondos, de haber ordenado que se celebrara. No se le imputa. O sea, aunque tú quieras que se le impute, no se le imputa, pues. Y No, yo lo que digo, no es lo que yo quiera o no quiera. Yo lo que digo es que en esta fase se le imputan. Te estoy diciendo que no se le está imputando eso. Estoy de acuerdo. En este momento no se le imputa. Lo que te pregunto en este momento, abogado, es, no se le imputa en este momento. Judicialmente existe la posibilidad de que la Fiscalía le impute otras cosas. Existe la posibilidad. Pues como posibilidad existe que nos imputa a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros, cosa, ¿no? Pero en este caso también existe esa posibilidad. Sí, es decir, a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros nos puede imputar cualquier cosa, ¿no? Ahorita pueden imputarme que maté a una persona que sea falso. Sí, tiene esa facultad. Bueno, pues abogado, sigamos hablando si me lo permites. Te agradezco que nos tomes la llamada. Nos quedas a deber lo que nos ibas a mandar, si te parece, de las resoluciones judiciales, dices, a favor de las personas que has defendido sobre estas acusaciones de la auditoría en la PGR. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí la recibimos para publicarlas y compartirlas con el público. Gracias por tomar la llamada, Julio. Hasta la próxima.